Hola, ¿cómo están? Esta semana nos toca hablar de la Parashat Tetzaveh, una parashá increíble con unas enseñanzas muy profundas y es una de mis parashiot favoritas porque me cambió completamente la perspectiva en la que veo el judaísmo, en la que veo la relación del pueblo de Israel con Hashem y en la que puedo entender la Torá, y es una parashá preciosa y espero que ustedes la disfruten como yo la disfruté. Para empezar esta clase, para que la entendamos bien, tengo que dar una pequeña introducción y un pequeño preámbulo. Nosotros vamos a ver la Torá y la vamos a interpretar para esta clase como la interpreta Rashi. Rashi es el máximo comentarista de la Torá y Rashi no ve la Torá, el Sefer Torá, como un libro en orden cronológico. No, las fechas de la Torá no van acorde con las parashiot. No porque una parashá va antes que otra parashá quiere decir que en el orden cronológico fue antes. ¿Ok? Es muy importante esa introducción. ¿Qué tiene de especial esta parashá? Tiene algo completamente diferente a cualquier otra. Y eso es que el nombre de Moshe no aparece. Nunca. Es en la única parashá desde que Moshe entra a la historia. O sea, en Bereshit Moshe todavía no había nacido. Pero es la única parashá desde que Moshe se introdució a la Torah que su nombre no aparece. Dios no se comunica a Moshe con su nombre, se comunica como tú. ¿Okay? Es muy importante entender eso. Y lo más impresionante es que esta parashá generalmente, casi todos los años, se lee el Shabbat después del 7 de Adar. ¿Qué quiere decir eso? El 7 de Adar es la fecha en que Moshe Rabenu nació y es la fecha en que Moshe Rabenu murió. En pocas palabras, es la fecha más importante en la historia para Moshe Rabenu, su fecha de nacimiento y su fecha de la muerte. Y con todo y todo, la parashá que se lee esa semana, casi todos los años, no aparece su nombre. El Tur, que es un comentarista muy importante de la Torá, dice que la razón por la que en la parashá Tetzaveh no aparece el nombre de Moshe es por el pecado del becerro de oro, y cuando Moshe le dice a Hashem que si no perdona a su pueblo, porque en ese momento cuando el pueblo de Israel peca con el becerro de oro, Hashem le dice a Moshe que va a destruir a su pueblo y que va a destruir al pueblo de Israel y va a crear un nuevo pueblo con Moshe. Que Moshe va a ser el único que va a sobrevivir y va a crear un nuevo pueblo, y ese va a ser el pueblo que va a ser meritorio de la Torah. Y Moshe le dice a Hashem: si vas a borrar a tu pueblo y a mi pueblo, si los vas a exterminar, no quiero ser parte de tu Torah, bórrame de tu Torah. ¿Ok? Vamos un paso atrás. ¿Y por qué mencioné lo de Rashi, lo del orden cronológico, que le estamos estudiando la Torah como si no hubiera estudiado en orden cronológico? Porque el becerro de oro todavía no pasa en las parashiot, si lo seguimos. El becerro de oro lo vamos a leer ese suceso en la siguiente parashá, en la parashá Kitizá. Pero, según Rashi, la Torah no es un libro con orden cronológico. Entonces, según los comentarios del Rashi, según los comentarios del Tur, ya sucedió el pecado del becerro de oro. Por eso es que, según esos dos comentarios, Moshe, el nombre de Moshe no aparece en esta parashá. ¿Ok? Ahora quiero llegar a un punto mucho más profundo y entender el por qué no aparece el nombre de Moshe, y el entender la relación del pueblo de Israel con Hashem, el pueblo de Israel con la Torá y la relación entre Hashem y su Torá. ¿Ok? Un midrash muy famoso dice: dos cosas precedieron a la creación del mundo por parte de Dios: la Torá e Israel. Aún así, no sé cuál precedió a cuál, pero cuando la Torá dice: habla a los hijos de Israel y ordena a los hijos de Israel, sé que Israel precedió a todos. ¿Qué quiere decir este midrash? Lo primero que dice, que asegura, es que ya sabemos que la Torá y el pueblo de Israel fueron creados antes que el mundo. Pero se pregunta, no sé cuál, todavía tengo la duda de cuál es más importante para Hashem. ¿Cuál fue creado antes, la Torá o el pueblo de Israel? En otras palabras, ¿el pueblo de Israel fue creado para la Torá o la Torá fue creado para el pueblo de Israel? Y el Midrash responde que al escuchar que la Torá le habla a los hijos de Israel y ordena a los hijos de Israel, entonces de ahí nos damos cuenta que la Torá fue creado para Israel. Israel fue creado antes que la Torá. La relación que tiene Hashem con Israel es más profunda de la que tiene con su Torá. ¿Ok?
¿ok? Muy importante entender eso. Ahora vamos a analizar un poquito lo que sucedió cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, cómo respondió Moshe y cómo respondió Hashem. Entonces vamos a recapitular. Lo primero que le dice Hashem a Moshe es: voy a exterminar al pueblo. Esto es completamente, o sea, lo que acaba de hacer el pueblo es completamente lo que les dije que no pueden hacer. No puedo tener este pueblo con la Torá. O sea, literalmente la Torá dice: no vas a creer otro Dios, no vas a crear otro Dios. Y el pueblo ahí está creando un nuevo Dios. Entonces, ¿qué le dice básicamente Hashem a Moshe? Le dice Dios a Moshe, le dice: voy a destruir este pueblo. No le puedo dar a este pueblo mi Torá. Y voy a crear un nuevo pueblo contigo. Y como les dije, Moshe le contesta: si vas a exterminar al pueblo de Israel, bórrame de tu Torá. ¿Qué quería decir Moshe con eso? ¿Qué quería decir Hashem con lo que le dijo Moshe? Moshe estaba preparado para renunciar a su lugar en la Torá porque su vínculo con su pueblo estaba al nivel de su tú, su yo más verdadero y esencial, un yo o un tú incluso más profundo que su conexión con la Torá. Es el tú de Moshe, el que la Torá reconoce y expresa en la parasha de Tetzaveh. ¿Qué quiere decir eso? Moshe estaba preparado a eliminar su nombre. Él había luchado todo por la Torá, había dado su vida. La Torá es llamada el libro de Moshe. Y lo que nos está enseñando esto es que Moshe estaba dispuesto a borrar su nombre completamente de la Torá, como todos lo conocemos, pero no estaba dispuesto a sacrificar su esencia, su tú, su yo, que es como se refiere esta parashá a Moshe. Dios, esta parashá, le habla a Moshe como tú. Le dice: tú vas a hacer esto. O entonces es el tú, el yo, lo más profundo. Entonces Moshe estaba dispuesto a sacrificar su nombre en la Torá, algo que había dado toda su vida por la Torá. Si lees la Torá, es la Torá de Moshe, así le llamamos, el libro de Moshe. Pero no estaba dispuesto a sacrificar su esencia más profunda, y esa esencia está conectada al pueblo de Israel. O sea, Moshe sabía que su esencia más profunda es la conexión que tiene con el pueblo de Israel. Moshe sabía que todo lo que ha hecho con la Torá es por la conexión con el pueblo de Israel. Que si Dios extermina al pueblo de Israel, ya no existe Moshe, su esencia se acaba. Entonces, por eso es que Moshe le responde hacia Hashem. Y de ahí nuestros sabios, así dicen nuestros sabios, escuchen bien: un judío, aunque haya pecado, sigue siendo judío, porque la esencia de su relación con Dios es más profunda que ese aspecto que se realiza a través de su cumplimiento de su voluntad divina, como se formula en la Torá. ¿Están escuchando eso? Se los vuelvo a repetir. Así dicen nuestros sabios: un judío, aunque haya pecado, sigue siendo judío, porque la esencia de su relación con Dios es más profunda que ese aspecto que se realiza a través de su cumplimiento de la voluntad divina, tal como se formula en la Torá. Es impresionante esto. La relación de Hashem es más profunda con la esencia del judío, porque el judío es judío, no porque hace mitzvot, no porque sigue su voluntad, que es la Torá. Si fuera así, nunca los hubiera perdonado, porque no hay nada más en contra de la Torá, de la voluntad de Hashem en este mundo, que crear un becerro de oro. Pero por eso nuestros sabios dicen que un judío es judío, no importa lo que haga, la conexión con Hashem, no importa si es el máximo pecador, es judío, y esa conexión no se la quita a nadie. Ahora vamos a ir un poco más profundo a analizar este enfrentamiento, bueno, esta discusión, esta plática entre Moshe y Hashem. Moshe le está diciendo a Dios, así le está diciendo Moshe a Dios: tu pueblo ha cometido un gran pecado. Un pecado tan grande, un pecado que viola tan agudamente tu relación con ellos, como está formulado en la Torá, que en términos de esta relación, su traición es imperdonable. Si nada ves, le dice Moshe a Hashem, si nada más ves tu relación con el pueblo de Israel, en términos de tu Torá, si eso es la más profunda relación que tienes con ellos, entonces no los puedes perdonar. El pecado que acaban de hacer es imperdonable. Pero sigue Moshe y le dice: pero tu vínculo con ellos es más profundo que la Torá.
más profundo que cualquier cosa que pueda ser expresado o destruida por sus obras. Y le dice Moshe a Hashem, si no puedes perdonarlos, es porque te estás relacionando con ellos en los términos de la Torá, definiendo tu vínculo con ellos en un nivel en el que su pecado no puede ser tolerado. Entonces, ¿están entendiendo? Moshe le dice a Hashem, tu vínculo con ellos es mucho más profundo. Y si no lo estás pudiendo perdonar es porque nada más te estás relacionando con ellos en términos de tu Torá. Pero acuérdate que ellos fueron creados antes de tu Torá. Acuérdate que un judío es judío. Acuérdate que el propósito de la creación y la Torá es para este pueblo. Tu vínculo con ellos es mucho más profundo que tu voluntad, mucho más profundo que tus leyes, mucho más profundo que tu Torá. Entonces siguió Moshe, y Moshe le dice a Hashem, yo, por mí mismo, no aceptaré tal estado de cosas. Si la Torá no permite su perdón, entonces bórrame de la Torá. Sácame de lo que ha consumido mi mente, mi corazón y mi vida tan completamente que el libro que tú has escrito ha llegado a llamarse la Torá de Moshe. Desnúdame de mi identidad como transmisor de la Torá para que quede despojado de todo menos de mi esencia, mi relación con mi pueblo. Entonces Moshe le dice, si tú no lo puedes hacer esto, no quiero ser el que transmite tu Torá. No quiero ser esa persona por lo que he luchado toda mi vida, por lo que he dado mi alma, mi sudor, sangre. No quiero ser parte de esto porque estaría borrando mi esencia. Está impresionante. Y ahora, esto es increíble. Hashem aprende de Moshe. ¿Y qué le responde Hashem a Moshe cuando Moshe le dice eso? ¿Qué le responde Hashem así literal cuando Moshe le dice, si no perdonas a mi pueblo, bórrame de tu libro? Hashem le responde esto, a quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. ¿Cómo? Si sabemos que los perdonó, ¿cómo que al que haya pecado contra mí borraré de mi libro? Casi Hashem le está respondiendo, sí, muy bonito lo que me dijiste, Moshe, pero igual los voy a borrar de mi libro. Pero escuchen, eso no es la realidad. Escuchen esto. Prometió Dios a aquellos a quien la Torá no puede perdonar, a aquellos con quienes ya no puedo sostener la relación delineada por mi libro, los eximirá de mi libro. Trascenderé mi Torá para volver al vínculo por excelencia entre yo e Israel, que procede y reemplaza mi palabra, sabiduría y voluntad. Le dice Hashem a Moshe, seguiré tu ejemplo, Moshe. Tú, que estás preparado para renunciar a todo lo que tienes y eres en caso de que infiera con tu prioridad más importante, tu unidad con el pueblo. ¿Escucharon? Entonces Hashem le responde a Moshe, a quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. ¿A qué se refiere eso? Que al que haga pecado y por medio de mi libro no lo pueda perdonar, no lo voy a juzgar con mi libro, lo borraré de mi libro. Se refiere a que me voy a acordar de la relación que tengo con ellos, que va mucho más profunda que mi libro. No voy a usar mi libro para juzgarlos a ellos. Como tú, Moshe, como tú lo hiciste. Que tú estuviste preparado para renunciar a todo lo que tienes y eres en caso de que interfiera con tu prioridad más importante, tu unidad con el pueblo. Igual, la prioridad más importante con Hashem es su unidad con el pueblo, más que su Torah. Seguimos. Una vez que se retiró el vínculo por excelencia entre Dios e Israel, esta misma relación ahora podría manifestarse a través del vínculo de la Torá, que ahora se ampliará para acomodar lo que antes estaba más allá de su ámbito. La Torá ahora incorporaría el nivel más alto de Teshuvah, que Teshuvah quiere decir retorno. El nivel en el que los pecados se transforman en virtudes y la mayor falla y la traición más terrible puede sublimarse en un logro aún mayor y a una conexión aún más profunda. Entonces, después de que Hashem los perdona, después de que Hashem escucha a Moshe, Hashem incluye en su Torah, en su voluntad, la Teshuvah. Y la Teshuvah quiere decir retorno. Y la Teshuvah, decimos que el Baal Teshuvah llega a niveles que un tzadik nunca podría llegar. ¿Por qué? Porque su conexión se vuelve mucho más unida con Hashem.
Y eso lo incluye en su Torah. Y así dicen nuestros sabios. Las primeras tablas contienen solo los 10 mandamientos, las que rompió Moshe cuando los vio haciendo el pecado de oro, dicen. Las primeras tablas contienen solo los 10 mandamientos. Las segundas tablas también contienen Alajá, Midrash y Agadá. Si Israel no hubiera pecado con el becerro de oro, habrían recibido solo los 5 libros de Moshe y el libro de Yoshua. ¿Por qué? Porque como dice el verso, mucha sabiduría viene a través de mucho dolor. ¿Entienden eso? El pecar, el Baal Teshuvah, todo eso que ha sufrido, todo eso que ha pasado y toda esa pelea que ha tenido casi, con Hashem y ha estado así, no ha seguido tus palabras, pero cuando se arrepiente y regresa, su vínculo es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque mucha sabiduría viene a través de mucho dolor. Para acabar, Tetzabé se erige como un tributo eterno a Moisés. ¿Escucharon eso? ¿Se acuerdan que les dije que Tetzabé es el 7 de Adar y el 7 de Adar fue el cumpleaños y la muerte de Moshe? Y al principio no sabíamos por qué se nos hizo raro que en una fecha tan significativa para Moshe no salga su nombre. ¿Por qué? Porque es un tributo, porque como dijimos, en Tetzabé no aparece el nombre de Moshe. El nombre de Moshe lo limita al Moshe que es el de la Torá. Moshe es mucho más que eso. Moshe es su esencia, es su yo, es su tú. ¿Cómo se refiere a Hashem a Moshe en Tetzabé? Como tú. Es lo más profundo de Moshe. Entonces, Tetzabé se erige como un tributo eterno a Moshe. Es el propio testimonio de la Torá sobre la grandeza de Moshe, a renunciar a todo, incluso su vínculo con la Torá, para preservar su vínculo con su pueblo y restaurarlos con Dios. Espero les haya gustado, espero hayan entendido el mensaje. Seguramente yo no soy el más adecuado para dar mensajes tan profundos, pero a mí me cambió la vida y me cambió la manera en que veo la relación del pueblo judío con Hashem, qué profundidad tiene, qué increíble es. Y con la ayuda de Hashem, Bezrat Hashem, voy a conectar este tema con Purim y también voy a dar una pequeña shiur el domingo de Purim conectando este tema que Purim es algo fuera de lo normal y se conecta muy bien con esta parashá. Pero espero les haya gustado, tengan un Shabbat Shalom lleno de bendiciones, lleno de verajá, lleno de descanso, lleno de oneg. Disfruten Shabbat Shalom y Bezrat Hashem. Nos vemos el domingo para la shiur de Purim. Shabbat Shalom.